Hemos visto también que, sin necesidad, como se hace aquí, de recordar que se trata de delitos contra la humanidad, de los que la jurisdicción española ha hecho gala en el último decenio, marcando un camino al resto de la comunidad jurídica, el deber internacional obliga a los gobiernos como administraciones públicas y por tanto también al Poder Judicial a no limitarse a una simple declaración de prescripción desestimando los hechos, menos si la situación de desaparición forzada, se hablaba ahí de los desaparecidos forzados, no ha tocado a su fin. Se recuerda en esta resolución que estamos leyendo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a distintos estados por no o por haber hecho dejación de su obligación de investigar crímenes de desaparición forzada. No habiéndose hallado los cadáveres, leemos textualmente, subsiste el delito y no cabe hablar de prescripción, ni aplicando el derecho interno por mantenerse la situación ilícita, ni por aplicación de la legalidad internacional. Esto que leemos tampoco lo dice una resolución del juez Garzón, lo dice un auto del 15 de abril de 2009 del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia. Tampoco nos consta que a este juez se le haya perseguido por prevaricación. Lo primero, pues, que tenemos que tener presente es que en este marco de estos crímenes, el juez Garzón no es el único que ha defendido estas posiciones, en cuanto que estos crímenes son crímenes de derecho internacional, pero sí es el único que se va a sentar en el banquillo por ello. Tenemos en cuenta, en fin, que la categoría de crímenes internacionales, en definitiva, es una categoría que preexiste en el derecho internacional y que procede del derecho consuetudinario. Esta configuración y esta definición ha venido a ser tipificada, decimos tipificada porque es el término que en España parece que nos gusta, en el Estatuto de Roma de 17 de julio de 1998, por el que se creó la Corte Penal Internacional. Entonces, por acudir a esa definición que recoge la que el derecho consuetudinario venía recogiendo desde hace muchos años, lo que se nos dice sobre qué es lo que es un crimen o cuáles son los crímenes de derecho internacional serían los siguientes en su artículo 7. A los efectos de este estatuto, el Estatuto de Roma, se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes que se describen cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Delitos que serían, entre otros, el asesinato, la deportación o traslado forzoso de población, la encarcelación u otra privación grave de libertad física, con violación de normas de derechos fundamentales, la tortura, la persecución de un grupo colectivo con identidad propia, la desaparición forzada u otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o salud mental o física. A estos efectos, que hay que entender, según el Estatuto, como ataque contra una población civil, se entiende como tal una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos, como los que acabamos de leer, contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa política. ¿Qué se entenderá, según el Estatuto, por deportación o traslado forzoso de población? El desplazamiento de personas afectadas por expulsión u otros actos coactivos de la zona en que estén legítimamente presentes sin motivos autorizados por el derecho internacional. ¿Qué se entienda por tortura? Causar intencionalmente dolor o sufrimiento grave, ya sea físico o mental, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control. Por persecución se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional. Y por desaparición forzada de personas se entenderá la aprehensión, detención o secuestro de personas por un Estado u organización política o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o paradero de estas personas, con la intención de dejarles fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado. Con esta definición, que es la que asume la comunidad internacional, parece que no queda ninguna duda de que los crímenes de la guerra civil y de la posguerra constituyen crímenes de derecho internacional. Esa es la premisa de la que debemos partir.
Siendo así, forma parte del objeto de debate, quizás sea el motivo por el que estamos aquí, que afecta al principio de la legalidad, sobre cuál sea el momento en el que estas definiciones entran en juego o operan en los estados. Desde quien considera que es el momento, la cláusula Martens, a partir de la Convención de La Haya sobre la Ley de Usos de la Guerra de 1899, quien considera que sería el Estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg y el de Tokio, quien considera que sería a partir del Estatuto de Roma que acabamos de leer, o incluso, como se sostiene también en España en parte, a partir del momento, año 2003, en el que esos principios del Estatuto de Roma entran en el Código Penal. Este es un debate que está ahí y, desde luego, aunque esta es una cuestión, efectivamente, en la que existen distintos criterios u opiniones, lo que está claro es que el Tribunal Supremo, en esta oportunidad, en el enjuiciamiento del caso Garzón, del encausamiento contra el juez Garzón, parece que no hay debate posible. Y parece que defender lo contrario a lo que estamos diciendo aquí es indiciario de prevaricación. También respecto de que sin tipificación, que es lo que se sostiene en parte en el Código Penal español, no habría motivo para investigar los crímenes de los que estamos hablando. Entrar en ello no es objeto de este debate, o desde luego no lo vamos a abordar, porque es una cuestión o una postura que realmente nos desconcierta. Sin embargo, el Tribunal Supremo ahora mismo parece olvidar que es él mismo, y nadie más que él mismo, en el caso Estilingo, una sentencia de 1 de octubre del 2007, donde configuró lo que sería la figura de los crímenes contra la humanidad respecto de hechos anteriores al Código Penal o a la tipificación propia del Código Penal español. En consecuencia, consideró el Tribunal Supremo en esa sentencia como elementos de contexto suficientes para condenar en base a crímenes contra la humanidad. Así se hizo por el Tribunal Supremo en esa sentencia que estamos recordando, en cuanto a los límites que impondría el principio de legalidad. En esa sentencia, en definitiva, el Tribunal Supremo dijo textualmente que justificaría el ejercicio de la jurisdicción, en este caso extraterritorial, se juzgaba a una persona por hechos cometidos fuera del territorio español, el señor Estilingo, a partir del momento en que concurrían hechos con elementos de contexto propios de los crímenes contra la humanidad, según textualmente el derecho penal internacional consuetudinario en el momento de los hechos. Eso lo dijo el Tribunal Supremo. También el propio Tribunal Supremo en el año 2003 tuvo ocasión, con el caso Guatemala, de decir sin ningún problema que los delitos allí cometidos en el caso Guatemala eran crímenes de derecho internacional.